Good morning and God's blessing to you. This morning we'll be looking at the Gospel of Mark, Mark chapter 16. It's found on page 802 of the Pew Bible. Buenos días, bendecidos todos. Esta mañana estaremos leyendo de Marcos 16, del 1 al 7. Usaremos la nueva versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Mark chapter 16, verses 1 through 7. When the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome brought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. And they were saying one to another, "Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?" And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe. And they were alarmed. And he said to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you." Marcos 16, 1 al 7. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Amen. Let's pray. Your Father in heaven, we thank you that through your invitation we can come and have life. We can have our sins forgiven. We have a purpose and a hope because Christ is alive and intercedes even now for his saints. We pray that there would be clarity through your word, that we would see the life that comes through the confession of our sin and trusting in you, and because of that we would have hope in his name. In Christ we pray. Amen. Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque nos diste vida, vida en abundancia, Señor. Y tu palabra, Señor, nos guía, nos muestra, Señor, nos confirma todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra transforme nuestros corazones, nos llame a la salvación, nos muestre el camino a seguir, Señor. Padre, este domingo te damos las gracias, te damos la honra y la gloria a ti, mi Señor, Cristo Jesús. Amén. There's a lot of different reasons why you might be here today. It might be that your spouse or your parents made you come. It might be a situation where you think this is my religious duty, or you were looking forward to being with other believers, or there was a sense of genuine worship and awe, really duty, delight, or devotion in all of this. Hay muchas razones por las cuales tal vez vinimos hoy. Tal vez algunos fueron traídos por sus padres o sus esposos o esposas. Otros porque tienen problemas y quieren traer sus cargas al Señor. Otros tal vez han venido con una reverencia genuina de adoración al Señor. O otros tal vez porque tenían que hacerlo. There was a lot of different reasons why those first group of women came to the tomb that resurrection morning, but it wasn't exactly as they expected. They expected to actually see their leader dead. They came with anointing spices, and it was a mixture of both duty and delight that they sought to show their love for Jesus. Tal vez hubieron algunas razones por las cuales esas mujeres fueron a la tumba en el primer domingo de resurrección. Tal vez no entendían exactamente qué estaba pasando. Fueron a buscar a su líder que estaba muerto.
más allá del temor, ellos fueron por el deber y por el amor que tenían por el Señor. The reason you're here this morning says a lot about you. There is something special when the people of God come together because we bring our concerns, our hurts, our praises, and we come to the one who is alive and intercedes for us that we might bring genuine worship to him. La razón por la cual ustedes vinieron hoy habla de su corazón. Tal vez vinieron por cualquier razón en la cual los lleve a alabar al Señor de forma genuina, de acuerdo a donde están en su caminar con el Señor. Algunos vinieron a alabar, otros a traer agradecimiento y otros a traer cargas. When we see the resurrection of Jesus Christ, when we see the Father raising Christ from the dead, what seems to be a picture of death and defeat and despair is turned into a message of hope because Christ is alive and intercedes. And in Mark chapter 16, 1 through 7, we see two distinct elements in that message of hope. First, we see the grief from the first 3 verses, and then secondly, the glory itself from verse 4 through 7 in the resurrection being a theology of hope. Cuando venimos y conocemos al Señor, tal vez vinimos porque con dolor, venimos porque no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Pero en la realidad, que el día como hoy, venimos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta resurrección, este triunfo sobre la muerte de nuestro Señor, lo podemos ver en 2 puntos importantes que se va a explicar adelante, a través del dolor y a través de la gloria del Señor, como lo vemos en Marcos del 1 al 4, con el dolor, del 4 al 7 con la gloria. So first, as the resurrection of Jesus Christ being this theology of hope, it's first seen through the grief itself, Mark 16, 1 through 3. In verse 1, we see that the Sabbath was over, and the Jews marked their days from sundown rather than midnight. But that the Sabbath was over is more than just marking of time itself. It's talking about the fulfillment of what the Sabbath was. See, we no longer celebrate in the Sabbath, we celebrate on the Lord's Day because of the resurrection of Jesus Christ, the Sabbath being replaced. And so we come to celebrate and worship, as Acts 20 says, celebrating the resurrection on the first day of the week. Al principio de Marcos 16:1 nos habla que el sábado había terminado. Para los judíos, ellos marcaban los días en el atardecer, no en la medianoche como lo hacemos nosotros. Aquí donde Marcos nos dice que el Sabbat había pasado, nos habla mucho más de que decirnos que fue a nivel de fecha, sino a nivel teológico, porque estaba marcando el fin de la reverencia del sábado como día del Señor, porque estábamos celebrando en el domingo la resurrección de Cristo Jesús. When we see the witnesses here of Mary, the mother of James, Salome, and especially Mary Magdalene, there is something very special in the depiction here, because in a first century sense, you wouldn't have these witnesses here. This is an actual narrative of what gone on. People that would be discarded, really secondary in this first century economy, showing something different in the kingdom of God. And this is the message for each of us. Although we might not be all that much in the world's eyes, through Jesus Christ and faith in Him, we are children of the kingdom of God. Aquí nos muestra que los testigos iniciales de la resurrección del Señor eran mujeres. Y esto en el tiempo antiguo da mucho que decirnos, porque las mujeres, el testimonio de las mujeres no eran tomadas en cuenta. Pero el hecho de que esté siendo testigos las mujeres, los primeros que dan testimonio de la resurrección de Cristo, habla mucho del corazón de lo que el Señor estaba haciendo para esta nueva teología que tenemos, donde usa al débil para mostrar la gloria del Señor. Las mujeres ya no tienen
ser segunda clase, ciudadano de segunda clase, tiene la misma igualdad que el hombre en la nueva sociedad que el Señor está creyendo. Back at the tomb, it's true that Joseph of Arimathea and Nicodemus had already wound the linen bandages around the body, and there was a mixture of myrrh and aloes, but the dead body itself had not been anointed. His living body had already been anointed in Mark chapter 14, and so what we see here is that it was a typical burial ritual. There wasn't embalming like the Egyptians had. There was the anointing of spices of a body. But it also talks about why we are coming here today, and it's based on expectations. Do we come celebrating and just thinking about a dead event, or are we coming really focusing on a real, live, resurrected Savior? El Señor Jesucristo, sus heridas de su cuerpo muerto ya habían sido cubiertas en bandaje por José de Timoteo y cuando fue llevado el sábado. Y las mujeres venían con un ritual de ungir al Señor. El Señor ya había sido ungido en vida, como lo vemos cuando se le puso el perfume y fue enjuagado sus pies con el pelo de María. Pero acá venimos estas mujeres que venían con un ritual porque tenían la expectativa de encontrar un cuerpo muerto y querían llevar lo que se esperaba de ungir el cuerpo para evitar el mal olor mientras se iba descomponiendo. Ahora, eso nos llama a reflexión en nuestras vidas, cómo nosotros buscamos a Cristo, cómo buscamos los eventos de la vida. ¿Lo buscamos como un Señor que murió o un Señor que resucitó y está vivo? The women were evidently afraid in verse 2 of decomposition. And so that's why they came to anoint the body. And Mark says, when the sun was risen. Now, some people think there's a contradiction because Matthew says at dawn in Matthew 28. Luke says at early dawn in John while it was still dark. Because all three of those are exactly the same from a slightly different perspective. The sun had risen when they arrived at the tomb, exactly as Jesus predicted. And so that in coming this morning, we come based on the expectation and the prediction of exactly what Jesus came. Although there's difficulties, we begin to trust Christ according to His word that we might have hope. El domingo se esperaba que el cuerpo ya estaba descomponiendo, por eso las mujeres fueron allí. De hecho, en Marcos nos dice, y en los cuatro evangelios nos dicen, o en la mañana, muy temprano en la mañana, al amanecer. La verdad es que ya habían llegado a la tumba al amanecer. Y ellos fueron allí bien temprano porque tienen el temor de encontrar un cuerpo que se estaba descomponiendo. Nuestras vidas muestran cuánto valoramos al Señor de acuerdo a cómo lo vamos a buscar. ¿Lo vamos a buscar como el Señor vivo y resurrecto? ¿O lo vamos a buscar con nuestras preocupaciones y nuestros temores al frente? In verse 3, on the way to the tomb, Mark notes that the women became worried. They said, who will roll it away for us, the stone? And they were continuing to worry because the average stone weighed hundreds of pounds, somewhere between 5 and 6 feet in diameter, and so they wanted to do something, and they realized there's an obstacle. But this is also the message of the resurrection itself. God is often working in ways that we don't realize, and our job is really to bring our worries and anxieties to Him, and when we trust in Him, we see Him do mighty things. Estas mujeres iban con una preocupación. ¿Quién les va a mover la piedra para entrar a la tumba? Una piedra que normalmente era muy pesada, de unos 2-3 metros de ancho y de diferentes diámetros de anchura. Y esa era su preocupación. Iban a buscar al Señor con una preocupación en el corazón.
Y eso nos llama a reflexionar cómo vamos a buscar al Señor, con preocupación, sin saber de dónde va a venir nuestra ayuda, o con la seguridad de saber que es el Señor, enfocados en lo que Él va a hacer, el que va a dar las respuestas y soluciones a nuestras cargas en la vida. Ann Johnson Flint wrote of these events in a poem entitled The Way of the Cross. Some of us stay at the cross, some of us wait at the tomb, quickened and raised with Christ, yet lingering still in the gloom. Some of us bide at the Passover feast, with Pentecost all unknown, the triumphs of grace in the heavenly place that our Lord has made his own. If Christ who died had stopped at the cross, his work had been incomplete. If the Christ who was buried had stayed in the tomb, he had only known defeat. But the way of the cross never stops at the cross, and the way of the tomb leads on to victorious grace in the heavenly place where the risen Lord has gone. Vamos a leer un poema de Annie Johnson llamado El camino a la cruz. Lo voy a leer traducido exactamente. Algunos de nosotros permanecemos en la cruz. Algunos de nosotros esperamos en la tumba, vivificados y resucitados con Cristo. Pero aún permanecemos en la oscuridad. Algunos de nosotros esperamos en la fiesta de Pascua, con Pentecostés completamente desconocido. Los triunfos de la gracia en el lugar celestial de nuestro Señor ha hecho suyo. Si el Cristo que murió se hubiera detenido en la cruz, su obra habría estado incompleta. Si el Cristo que fue sepultado se hubiera quedado en el sepulcro, solo habría conocido la derrota. Pero el camino de la cruz nunca termina en la cruz. El camino del sepulcro conduce a la gracia victoriosa en el lugar celestial donde ha ido el Señor resucitado. Now finally, the resurrection of Jesus Christ is a theology of hope seen through the glory itself. The glory of God the Father's resurrection of God the Son, Mark 16, 4 through 7. So verse 4 begins that the women changed their gaze, now looking up, because they were very downcast. And that's the message for us in difficulty. We often focus on ourselves, we look down in defeat, but the message of the resurrection is to look up with hope. El mensaje, el título de la prédica es La resurrección de Jesús, una teología de esperanza. Como vimos primero, se ve en el dolor, pero ahora lo vamos a ver a través de los ojos de la gloria del Señor. Como vemos en Marcos 4 al 7, cada vez que caminamos con el Señor, podemos ver preocupaciones, pruebas, pero debemos enfocarnos es en la gloria y en la esperanza que nos trae el saber que el Señor vive. So we see now that the women arrived at the tomb and the stone had already been removed. And Matthew provides the answer of how that happened. In Matthew 28, an earthquake had occurred, and the angel rolled away the stone from the tomb, and the women just came to realize this fact. Cuando llegaron a la tumba, se dieron cuenta que la piedra estaba movida. ¿Y cómo sucedió esto? Nos lo habla en Mateo 28, cuando nos dice que hubo un terremoto que movió la piedra y que los ángeles la movieron hacia un lado. Quitaron el sello, el terremoto, y el ángel la movió hacia un lado. So why did the angel have to remove the stone from the tomb? Verse 5 talks about this. Of course, it's not to let Jesus out, it's to let the witnesses in, to see him not being there. John notes in John 20, 19 and 26, on the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came in and stood among them and said to them, "Peace be with you." In verse 26, 8 days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Pero ¿por qué el ángel tuvo que mover la piedra? No fue para dejar salir a Jesús, porque vemos que en el cuerpo en el cual ya estaba el Señor en la resurrección, no necesitaba que una piedra fuera abierta, la tumba fuera abierta. Lo vemos en
en Juan 20, versículos 19 y versículo 26. El versículo 19 nos dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. En el versículo 26 nos dice: 8 días después, sus discípulos estaban otra vez adentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. El Señor no necesitaba ayuda para salir. La piedra fue removida para que las mujeres y los discípulos pudieran entrar y ver la tumba vacía. So inside the large opening of the tomb, the facade of the tomb, there was an antechamber, a side area. And so it would have been about 2 feet high to get inside. That's why it said they needed to stoop to get into the tomb. And so what we find here is that the stone of about 4 feet in diameter was sufficient to cover this opening, and so the women actually had to stoop to get into the tomb, which is really neat when we think about the message of the resurrection. To begin to see the glory of Christ is to bow down low and to gaze upon Him. Yeah. Antes de llegar a la tumba, había una entrada inicial que era baja, de tal vez menos de 1 metro de altura, y justamente esa piedra podría cubrir esa entrada. Pero lo importante que entendamos de este dato es que para poder entrar a la tumba, antes tenían que pasar por un pasadizo y tenían que agacharse. Y eso nos llama a que nosotros, para ver al Señor resurrecto, tenemos que humillarnos y agacharnos ante el Señor para poder ver la tumba vacía. So at the time the women had reached the tomb, the angel, as Matthew describes him, had entered the tomb. And here Mark, the angel is called a young man dressed in white robe. It's reflecting the glory of God. And so even in the depictions of the different gospel accounts, you find Matthew and Mark describing the same heavenly being. Luke and John have 2 angels. Well, why would there be a distinction in that? Because one is speaking and one is not, and so that's their recording this from their perspective. Vemos que cuando entran a la tumba está un ángel que les habla, lo describe en Marcos, lo describe como un hombre joven con ropas blancas. En los diferentes evangelios dice que hay 2 o 1. En algunos dice ropas blancas, en el otro dice ropas blancas como la nieve. Lo importante es entender que es una referencia celestial a estos hombres. ¿Y por qué algunos dicen 2 y otro 1? Los que dicen 1 estaban simplemente hablando del cual habló con las mujeres. Solamente un ángel habló con las mujeres. So this angelic figure described here as appearing as a man dressed in white is reflecting the glory of God. And their response to this, it says they were alarmed, or we can understand this as being greatly amazed. And this is one of the challenges in a story that's perhaps so familiar that we might have heard it year in and year out. Do we come amazed this morning to see what's going on? Because as we begin to fit things together, how God is working, His miraculous working, there is the desire by God that we would indeed be amazed to see what He is doing. El hecho de que el ángel apareciera en forma de hombre vestido de blanco causó temor a las mujeres. Y eso habla de la divinidad, porque el blanco se usaba en los tiempos postreros, en los tiempos del fin del tiempo, apocalípticos, de lo que es divino. Pero lo importante es que las mujeres acá vieron con temor. Y así debemos nosotros ver al Señor con temor, con asombro de lo que está sucediendo. Y eso habla a nuestro corazón de cómo nosotros tal vez escuchamos la historia de la resurrección año tras año, pero todavía nos asombra. Todavía queremos entender el detalle, cada cosa que está sucediendo alrededor de la historia de la resurrección, que provoca una nueva asombro en nuestro corazón y temor y reverencia a nuestro Señor. So in verse 6, the angel instructs them, do not be alarmed. And this is actually a command, because there is the command now to stop worrying,
to trust God and what He has told you. What's unfolding before your eyes is exactly as Christ predicted. And even the detail here that He was standing on the right side. If it was just some sort of fable or hallucination, you wouldn't get these details in the story. This is real life narrative of what actually has happened. La forma como esta historia se narró, con los detalles que se narró, incluyendo que el ángel o el hombre que estaba vestido de blanco estaba al lado derecho, habla de la fidelidad de la historia bíblica. Porque estos detalles no se encuentran cuando las personas alucinan. De hecho, cuando no hay alucinaciones colectivas, muy poco encontradas. Pero también nos habla, lo primero que le dice al ángel a las mujeres es, no tengan miedo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que tener temor y reverencia al Señor, pero no temor en nuestro corazón de lo que nos pueda suceder. The angel said specifically here that you are looking for Jesus of Nazareth, the Nazarene. They know exactly where to go. It's not like they were mixed up and went to the wrong tomb, because a lot of the other witnesses that came later came to this exact tomb. And the angel declares the reason he's not there because he has or is risen. It's the Father raising Christ from the dead. It's the authentication from the Father that the work of Christ is sufficient to pay for the sins of those who would trust in Him. Los ángeles dicen, no temas. Y les dice, han llegado a la tumba o están buscando al Nazareno. Y eso es una muestra de que primero era la tumba correcta a la cual las mujeres habían llegado. Y segundo, porque no solamente ellas, sino después los discípulos y Pedro y Juan, que vinieron corriendo, llegaron a esa tumba, dando testimonio correcto de que no fue el cuerpo robado. Pero también nos llama a la reflexión de que tenemos que no tener temor al Señor y tenemos que saber en dónde específicamente vamos a buscar a Cristo Jesús, porque no está en la tumba donde están buscando. And there's a reassurance now to the women, and the angel adds, He is not here. See or look here in the place where they laid Him. And it's a command. Instead of this doubting and this fear, look into this for yourself. And this is the invitation of the resurrection itself. This isn't a fairy tale that you just take someone's word for it. The more you look into the details, you see the amazing working together of God's plan, and we place our faith in Him. What's so amazing in this is that the living are now consumed with death, where the crucified one is now the author of life. We come to the resurrection story as a story of life and hope, and not despair and death. La idea inicial que nos estaba hablando el pastor es cuando los ángeles dicen a las mujeres, miren, la tumba está vacía, no hay nadie donde ustedes pusieron el cuerpo. Eso nos invita a que busquemos en detalle cada día más las cosas del Señor. Con esa palabra buscar, allí no está el Señor. Nos invita a que busquemos, a que realmente indaguemos en las cosas del Señor, en su palabra, para que entendamos que el Señor ha resucitado. Y eso nos habla en el segundo aspecto que estaba hablando el pastor, es que no podemos vivir con... es un paradigma que se conoce, que el Señor que se consumió en la muerte fue consumido en la vida. And so the angel finally directs the women in verse 7, but go and tell His disciples and Peter that He is going before you to Galilee. There you will see Him just as He told you. He's actually using the faithful to reassure the feeble, the unsure disciples here. And so this command, and why would there be the addition here specifically of Peter? The one who had previously denied Him, there's the assurance that there is still a place in the kingdom. And this is the message of the resurrection. We don't come this morning as perfect people celebrating our perfection. We come acknowledging needing the Savior, needing forgiveness, and coming to the one who welcomes us with open arms for us to trust in Him. Después que les dice a las mujeres,
miren, la tumba está vacía. Les da y les dice, vayan y anuncien las nuevas de que la tumba está vacía a los discípulos y a Pedro. Les dice, vayan, esparza las nuevas de salvación, que el Señor no está allí. Pero primero fíjense que le dice a los discípulos y a Pedro, no porque Pedro fuera el líder, es porque Pedro estaba abrumado porque había negado a Cristo Jesús. Le quería dar esa seguridad, ese consuelo a Pedro para que se viera que el Señor lo había llamado por su nombre. Y eso es lo que nos debe llamar a nuestra reflexión. El Señor nos llama por nuestro nombre cuando nos da la nueva salvación, que la tumba está vacía, el Señor ha sido resucitado. Es para nosotros, cada uno, que dejemos nuestras cargas a un lado, nuestras preocupaciones y nuestros temores, y nos enfoquemos en las buenas nuevas de salvación y la resurrección de Cristo Jesús. Final words here of the angels to the women. Jesus is going before you to Galilee. There you will see him just as he told you. All the events here have happened exactly according to the plan of Jesus. And God sends his Spirit before us as a messenger, both for our understanding and a message to go. This is the message of the resurrection here, that we are sent forward as those messengers as well, to talk, to exemplify, to speak, to live, that Jesus is alive and intercedes for us right now. Y el ángel le dice a las mujeres, vaya, le dice que Jesús había ido delante de ustedes para encontrarse en Galilea, como lo había mencionado. Y este es un mensaje donde le está diciendo no solamente a las mujeres, sino a sus discípulos, la importancia de ir, que el Señor está siempre delante de nosotros y que tenemos que llevar el mensaje de salvación a donde vayamos, a donde estemos, a cualquiera que nos quiera escuchar, porque el Señor nosotros necesitamos compartir la buena nueva de salvación del Señor resucitado a todo el que lo necesita. The message of the resurrection is a message of hope. It's a message that people do not need to die in their sins. There is forgiveness for those who repent of their sins to Christ. They will be forgiven and they will be welcomed. He's not looking for people to come merely as a duty or of obedience. He desires that people would come to delight in him and that he would have worshipers to celebrate he's alive now and forevermore. El mensaje de resurrección es un mensaje de esperanza. Que el ser humano, el hombre, no necesita morir en sus pecados, sino que tiene la esperanza asegurada en la resurrección de Cristo Jesús, porque Él vive, nosotros vivimos. Y en esa esperanza debemos alabarlo, debemos adorarlo, debemos entregarnos plenamente en Él, porque el Señor quiere que estemos en comunión junto con Él en esa adoración y en esa alabanza. Let's pray. Oremos. Dear Father in heaven, we thank you for the truth of the resurrection, how Christ is alive and intercedes for his saints and will come again. We thank you for the work of your Spirit that we might come to understand and to trust in you. And if there is one perhaps even hearing this for the first time this morning that has not given their lives to you, I pray, Lord, that you would open their hearts and that their eyes would see the reality of the truth of the resurrection of Jesus Christ, that we no longer would need to die in our sins, that we would not think that we have to work to earn your favor, but as a gift from your grace, you have given your Son to us. Enable us to repent and to trust in you, and that even this day one might be born again to a living hope because Jesus lives. Amen. Amén. Señor Padre nuestro, Dios nuestro, Señor, gracias por este mensaje de salvación, de consuelo, de ánimo, Señor, de que es el mensaje de que tú resucitaste, mi Rey, mi Señor. Gracias, Padre, porque nos permites acercarnos a ti con esperanza, con seguridad de que tú estás con nosotros y estarás con nosotros por la eternidad. Pero si hay alguien que no está segura de ese mensaje de salvación, que no ha entregado su fe en Cristo Jesús, que todavía no ha creído
completamente este Jesús resucitado, este es el momento para que pongas tu corazón en las manos de nuestro Señor, que va a darte consuelo, descanso, que va a perdonar tus pecados, no importa lo mucho o lo poco que hayas hecho, qué tan pecador te creas o qué tan bueno te creas. El Señor está contigo hoy para que tú puedas estar con Él hoy y siempre. El Señor bendito Padre, gracias Señor, porque tú amas a todos y cada uno de tus hijos, Señor. Nos amas tanto, Señor, que moriste en la cruz, pero gracias, Señor, por tu resurrección que le celebramos el día de hoy, que es la verdadera y única mensaje de esperanza que nos brinda, Señor, saber, porque tú vives, nosotros vivimos. Gracias, Señor, en tu santo nombre hemos orado. Amén.